De nuevo, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Recordarle que estamos realizando un ciclo de seminarios web que hemos denominado Situación de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad. Hemos ya desarrollado varias ediciones y pues hoy estaríamos desarrollando la edición referente a la comunicación y a la información en relación a la discapacidad. Por supuesto, estos seminarios han estado enmarcados en lo que ha sido el transcurrir de la pandemia por el coronavirus que ha afectado al mundo, que ha modificado conductas o formas de actuar y cuán importante es en este momento la comunicación y la comunicación accesible para las personas con discapacidad. Recuerdo nuevamente que tenemos a disposición los subtítulos que pueden activar en las opciones de su sala de Zoom como closed caption o como subtítulos, dependiendo de la configuración y el idioma en que manejen desde su dispositivo. Asimismo, estamos agradeciendo la presencia de los intérpretes de lengua de señas venezolanas y lengua de señas internacionales, para todas las personas que hoy participan puedan tener la información a su disposición. Agradecemos también los saludos que nos hacen llegar a través del chat, los participantes que nos acompañan desde otros países. Agradecemos el interés por la información que hemos producido a través de diferentes investigaciones en nuestro país. El día de hoy, como les he mencionado, el tema es la información y para ello vamos a disfrutar de un video sobre el artículo 21 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual habla del acceso a la información. Adelante, por favor, con el video. Artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Libertad de expresión y opinión y acceso a la información. Las personas con discapacidad tienen derecho a la libertad de expresión y de opinión, a recabar, recibir y facilitar información de manera oportuna, sin discriminación alguna mediante cualquier forma de comunicación que elijan, tomando en cuenta los fines que dispone el artículo 2 de esta convención, relacionados a la comunicación, donde se debe aceptar y facilitar la información en formatos accesibles, el uso de la lengua de señas, el braille, los modos, medios y formatos aumentativos y alternativos de comunicación, así como también alentar a las entidades privadas que presten servicios al público, a proporcionar información a las personas con discapacidad bajo estos métodos. Nos narraba entonces el video la importancia de los diferentes métodos que deben existir o que deben estar a disposición de las personas con discapacidad en el acceso a la información. Asimismo, el derecho que tienen las personas con discapacidad a estar informadas, a conocer sobre los diferentes ámbitos del mundo, de la sociedad, pero en formatos accesibles. A continuación, vamos a recibir a Carlos Romero, quien es el coordinador de la Red de Apoyo de Atención a Personas con Discapacidad de la Fundación Vanessa Peretti. Él nos va a hablar sobre cómo ha sido visto por esta organización o cómo a través de unos trabajos de investigación y una metodología de monitoreo de medios que hemos venido desarrollando, cómo se ha visto a las personas con discapacidad en el espacio mediático. O sea, cuál ha sido el papel que ocupan las personas con discapacidad en el espacio mediático en nuestro país. Estos datos se han recopilado
de las redes sociales, los medios de comunicación, de diversas fuentes que nos proveen para tener una estimación o poder dar cuenta de la situación o de cuál ha sido el enfoque que los medios de comunicación le han dado al tema de la discapacidad. Entonces dejamos en la palabra a Carlos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Argelia, por la presentación. Para mí es un placer estar acá en este espacio. Igualmente agradezco la presencia de todas las personas que están allí conectados, ¿no? Y pendientes siempre de toda la información que con mucho esfuerzo y con mucho cariño realiza todo el equipo de la Fundación Vanessa Peretti y del equipo de Consorben. Como tú muy bien lo comentaste en tu introducción, el día de hoy vamos a trabajar brevemente, a tratar de reflexionar en torno a la mirada o la forma como miran los medios de comunicación a las personas con discapacidad. Para nosotros esto es un tema muy importante, ¿no? Porque muestra un poco cómo es esa representación, porque recordar que la información que se transmite a través de los medios de comunicación es realmente central, ¿no? En cómo, digamos, la población está recibiendo la imagen de la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, esto es realmente importante y estoy seguro que con estos datos que vamos a mostrar en pocos segundos, vamos a poder tener una discusión muy interesante, ¿no? En principio, como bien lo decía Argelia, el tema de hoy es personas con discapacidad en el espacio mediático nacional y vamos a también a hablar un poco de, digamos, cómo se ha visibilizado en medio de la pandemia, en medio del COVID-19, que no es poca cosa, ¿no? Es bien interesante también analizar un poco cuál ha sido la visión sobre las personas con discapacidad en medio de esta pandemia, ¿ok? Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, en principio, aclarar un poco que la metodología con la cual estamos trabajando en la Fundación en Consorben es la conocida como monitoreo de medios. Este es un procedimiento en el cual se busca recabar la mayor cantidad de información de diversos medios de comunicación, ¿ok? Para hacernos una idea, nosotros durante los últimos meses hemos trabajado sobre todo con portales de noticias, ¿no? Con estos portales web que ahora mismo son los que tienen mayor tráfico, ¿no? Son los que normalmente, con todo este tema del 2.0, han logrado, digamos, colocarse como la principal fuente de información, ¿no? De casi todo el mundo. Por tanto, trabajamos sobre todo con portales de noticias web, ¿ok? Este monitoreo que hacemos, lo hacemos de manera interdiaria, siempre en un horario, digamos, central, bien sea muy tempranito en la mañana o en el horario central nocturno, ¿no? Allí recabamos mucha información, ¿ok? A través de palabras clave y lo hacemos, muy importante esto, en los 24 estados del país, ¿ok? Nosotros durante ya algún tiempo hemos articulado, confeccionado una base de datos con todos los medios digitales del país y de manera interdiaria revisamos sus publicaciones para conocer un poco cuál es que le están dando las noticias relacionadas a las personas con discapacidad, ¿ok? Esta exposición que vamos a hacer ahora tiene un periodo de referencia de octubre del año pasado, 2020, hasta abril de este año, ¿no? Justamente hasta hace unos pocos días, ¿no? Que hicimos, digamos, el análisis final de esas noticias que logramos recabar, ¿ok? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como primer dato que queríamos mostrar, ¿no? Es, digamos, la regionalización de la noticia, ¿no? Del lugar de los acontecimientos que ocurren. Fíjense que sigue siendo el Distrito Capital, el Estado, los medios de comunicación que hacen vida aquí en la capital, los que más han generado noticias en torno a las personas con discapacidad. Luego seguido, como podemos chequear allí, del Estado Lara. Si bien es posible reflexionar y decir, bueno, quizás en esos dos estados hay más población de personas con discapacidad,
quizás en esos dos estados hay más instituciones, por lo cual se genera más información. También nos hemos dado cuenta que en los otros estados, dígase Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, es muy poca la información realmente que surge. Incluso conociendo de situaciones de violación de derechos humanos o conociendo situaciones que pudieran ser noticiosas, ¿no? Entonces, esta diapositiva nos muestra o nos deja hacer, en principio, una primera reflexión, ¿ok?, sobre dónde se está generando la noticia en las personas con discapacidad, ¿ok?, a través de datos que, digamos, que hemos recolectado, no solo noticiosos, sino por diferentes fuentes. Repetimos, hemos conocido de mucha información, de muchos casos que pudieran haber sido noticias y que sin embargo no han sido publicados, ¿no? Atención con este dato que es muy importante porque nos permite entonces esa reflexión en torno a la información de personas con discapacidad que no es, digamos, muy reflejado en los diarios y en los periódicos del interior del país. Atención con esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este segundo gráfico que vemos allí, que lleva por título Elemento central de la noticia, está también un dato de muchísimo interés porque nos muestra cuál es digamos, el elemento central de la noticia que está relacionado a las personas con discapacidad, ¿ok? Como pueden ver allí, en azul más intenso, tenemos que las noticias de gestión social son las que más aparecen en los medios de comunicación. ¿Y por qué es interesante este dato, no? Porque pareciera, y esto es un análisis que siempre venimos haciendo dentro de la organización, que las personas con discapacidad son vistas únicamente como receptores de algún tipo de ayuda, bien sea del Estado o bien sea de organizaciones. Cuando hablamos de gestión social, ¿no?, cuando ponemos esa categoría en este gráfico, hablamos de entregas, de jornadas donde hay entregas de ayuda técnica, donde hay entregas de algún tipo de ayuda, que si bien no está mal reseñarlas, la gran mayoría de las noticias, casi 45, casi 50%, está relacionado con este tópico, ¿no? Cosa entonces que nos lleva a analizar y a preguntarnos si las personas con discapacidad solo están siendo vistas como receptores de ayuda y no como agentes de generación, bueno, de diferentes tipos de contenido. Entonces, allí también es importante hacer la reflexión de por qué este colectivo está muy asociado en el espacio mediático al tema de la asistencia social, ¿ok? Luego tenemos otros elementos como son la denuncia, que es muy importante, ¿no? Luego tenemos temas de inclusión, temas sobre delito y algunos temas de capacitación, ¿ok? Avanzamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto que estamos mostrando en este momento, que es el gráfico número 3, titulado Tipo de denuncia, trata básicamente de decirnos cómo dentro de las noticias de delitos hay un 83% de noticias que hablan de violación de derechos humanos, ¿no? Otro dato de muchísimo interés. Atención, que repito, digamos, el recorrido metodológico nuevamente. De las noticias que hemos identificado que forman parte de la denuncia, que son noticias de denuncia, el 83% tienen que ver con la violación de derechos humanos. Eso es lo que nos está mostrando el gráfico número 3. Ahora, el gráfico número 4 es también interesante porque está asociado a este último. Porque nos dice que de esas noticias, el 74,4% no fue mostrado, o sea, no fue una noticia que mostró la violación de derechos humanos. A ver, propiamente ¿qué estamos queriendo decir? Que hay muchas noticias que haciendo un análisis superficial podemos identificar que hay violación de derechos humanos. Sin embargo, la forma como fue descrita la noticia, la forma como fue publicada, no hace hincapié, digamos, en esta situación.
Entonces aquí vale la pena preguntarnos un poco el por qué, ¿no? Y vale la pena, como siempre hacemos, como siempre es el esfuerzo de Consorben, discutir mucho y revisar mucho la Convención Internacional. Conocer un poco cuáles son justamente estos artículos, este aparataje jurídico que defiende a las personas con discapacidad, para luego interpretar la denuncia y tratar justamente de darle un cariz más integral, ¿no? No solo la denuncia, sino también relacionarlo a todo el engranaje, el aparataje jurídico que defiendan a las personas con discapacidad, ¿ok? Entonces, básicamente, eso es lo que quiere mostrar este par de gráficos que en este momento estamos mostrando. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, del tipo de violación de derechos humanos que se lograron identificar en esta investigación de 6 meses, se logró, por ejemplo, identificar que la mayoría de violación de derechos humanos están, digamos, difusos, ¿no? Están difusos y, de cierta manera, lo podemos categorizar en varios derechos. Es decir, el reportaje, la noticia como tal, no hizo hincapié en un solo derecho, ¿ok? Sino que más bien tuvo una visión general sobre los derechos humanos y por eso vemos, bueno, ese resultado tan evidente de 80%. Esto es bueno y es malo en el sentido de que no especifica cuál es el derecho que se está propiamente vulnerando, ¿ok? Y es bueno ciertamente, bueno, porque da una visión general, ¿vale? Sin embargo, hacemos la reflexión nuevamente rápidamente, la que acabamos de hacer, sobre la importancia de identificar el tipo de violación de derechos humanos para que el lector que está leyendo la nota de prensa en ese momento logre identificar a qué derecho está vinculada esa denuncia que están haciendo. ¿Okay? Podemos ver también que un 3,2% está relacionado al acceso a la justicia, casi el 10% al derecho a la salud, 3,2% al derecho a educación y 3,2% al derecho al trabajo. Siguiente diapositiva, por favor. Este es otro ámbito que también nos gustaría que reflexionemos en este espacio, que es el gráfico número 6, gráfico circular, que se titula Noticias que expresan logros. Fíjense que de todas las noticias que logramos recabar durante el periodo de referencia, solo el 10% fueron noticias que expresan logros de las personas con discapacidad. ¿Okay? También un dato que nos interesa mucho, que reflexionemos acá en este espacio, porque estamos seguros que en muchas partes de Venezuela hay muchas personas con discapacidad, con experiencias muy positivas, con experiencias que socializándolas, que masificando, quizás puedan dar un cariz diferente, ¿no?, a cómo se entienden las personas con discapacidad. ¿Okay? De estas 120 noticias que logramos recolectar en estos 6 meses, solo unas 8, 9 noticias estuvieron relacionadas a este ámbito. Entonces, es también la reflexión sobre qué mostramos de las personas con discapacidad. ¿Okay? ¿Qué mostramos sobre las personas con discapacidad? Qué importante, qué interesante sería que de vez en cuando, cada cierto tiempo, hagamos historias de vida o quizás alguna técnica periodística donde mostremos, bueno, esos avances, esas historias de superación que seguramente diariamente una persona con discapacidad puede demostrar o efectivamente está llevando a cabo, ¿no? De tal manera que dejamos este dato allí para la reflexión y el análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, esto es un tema que desde la Confederación de Sordos de Venezuela y desde la Fundación Vanessa Peretti siempre estamos haciendo mucho hincapié, ¿no? Siempre estamos tratando de trabajar mucho con los medios de comunicación, que es el lenguaje adecuado del comunicador social. A nosotros nos alegra mucho que de todas las noticias que recabamos en el periodo, apenas un 5,8% no usó un lenguaje adecuado.
¿ok? Ciertamente es la gran mayoría, ciertamente es un gran logro que más del 90% de noticias estén usando el lenguaje correcto. Sin embargo, todavía es un elemento a tomar en consideración, un elemento muy importante, que hay algunas noticias que siguen usando términos incorrectos. Hay algunos profesionales que todavía siguen usando términos que son muy ofensivos, ¿no? Entonces, atención con esto, porque ciertamente, como dijimos hace algunos segundos, se ha mejorado mucho los términos que se utilizan desde los medios de comunicación, pero creemos, sin duda alguna, que hace falta un mayor esfuerzo, un mayor búsqueda, digamos, de términos correctos por parte de los profesionales a la hora de redactar las notas de prensa o cualquier insumo noticioso. Atención con ese dato que es muy, muy importante. Finalmente, vamos a la última diapositiva, donde hacemos el análisis del género periodístico con el cual son reseñadas las noticias de las personas con discapacidad. Fíjense que, como lo muestra el gráfico número 8, un gráfico de barras, la barra más alta, la que muestra el 61,1%, nos dice que las noticias fueron publicadas bajo el estilo de reportaje, ¿ok? Nos dice que el 30%, aproximadamente el 30%, fueron artículos de opinión y el 9% fueron artículos de denuncia. ¿Qué nos interesa a nosotros hacer reflexión con esta gráfica que estamos mostrando? Bueno, que si bien el reportaje es una técnica que es muy utilizada por los medios, por supuesto que es la más rápida, es, la comúnmente más conocida incluso por los usuarios, también sería muy importante que pudiéramos, desde los medios de comunicación, trabajar los artículos de investigación, trabajar estos artículos un poco más extensos, un poco más profundos, ¿no? Que nos permitan también conocer algunas causas, algunas consecuencias o algunos elementos de contexto que expliquen, digamos, con mucha más fuerza y con mucho más detenimiento las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Y sobre todo, atención, en medio de la pandemia del COVID-19, ¿no? Fíjense que, como cierre esta intervención, son pocas las noticias, muy pocas las noticias que hablan sobre cómo han vivido las personas con discapacidad esta pandemia, ¿no? Y por eso queríamos colocar esta diapositiva en última posición, ¿no? Porque creemos que un artículo de investigación o varios artículos de opinión de varios medios de comunicación nacionales pudieran justamente ir a mostrar esta situación, que ustedes y nosotros sabemos que es bastante compleja, estando en la situación que se encuentra el país, ¿no? De tal manera que les dejo todos estos datos, más allá de que sean verdades absolutas, que sean elementos de discusión, elementos de reflexión, y que nos permita, todo lo que estamos aquí en este espacio, analizar siempre las noticias donde hablan las personas con discapacidad. ¿De qué es la noticia? De gestión social, es un artículo, de investigación, un artículo de opinión, cómo es el uso de las palabras para referirse a una persona con discapacidad. Es decir, todos esos elementos metodológicos que estoy seguro vamos a ir, aprendiendo, utilizando, y vamos a ir, por supuesto, enriqueciendo, ¿no? nuestro arsenal como profesionales para mejorar a la hora de publicar una noticia referente a personas con discapacidad. Muchísimas gracias por su atención y espero que esta exposición haya sido de su agrado. Estamos por aquí pendientes si hay alguna pregunta, alguna reflexión. Muchísimas gracias, Carlos. Estoy segura de que a todos nos ha parecido muy interesante ver la forma en que los medios de comunicación han dado o no han dado trascendencia al tema de la discapacidad, porque esto también tiene una lectura.
ya lo decías al principio de tu intervención, que el colectivo de personas con discapacidad, ha sido visualizado, ha sido mostrado desde los medios de comunicación como susceptible de recibir, más que como participantes o activistas de diferentes espacios de la sociedad. Eso es algo que nos llama poderosamente la atención y que pues hacemos un llamado continuamente a las organizaciones de personas con discapacidad para generar ese tipo de visión proactiva de cómo las personas con discapacidad pueden mostrar distintas capacidades y no solo ser susceptibles o solo mostrar las vulneraciones a las que son también constantemente víctimas. Vamos entonces a recibir a Morelis Hernández, quien es del equipo de comunicaciones de Consorben. Morelis nos va a dar algunos tips o algunas herramientas de cómo debería ser la forma adecuada de comunicar o de informar para las personas con discapacidad. Bienvenida, Morelis, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Agradecida de que hayan personas como ustedes dedicando tiempo de su vida para estos espacios formativos que tanto lo necesita nuestra sociedad actual. Mi nombre es Morelis Hernández, como ya lo mencionaron, y estoy acá para dar algunos tips y herramientas claves en todo este proceso de la comunicación, ya que como nos ha mostrado nuestro compañero Carlos, hay algunas debilidades en algunos medios. Bien, antes de iniciar me gustaría puntualizar algo que es sumamente importante, y es que más allá de leer, escribir o recibir cualquier tipo de información, si no aplicamos eso que estamos viendo en este espacio u otro espacio, esa información se pierde. Muchas veces nos apegamos a una información que es de valor, pero el tiempo, por no estar allí, por no haber un desenlace, eso queda en el pasado. Es muy importante tenerlo presente y que sea algo continuo y que podamos ir aplicando. Bien, la idea de este encuentro es porque hemos notado que en muchos medios pocas son las coberturas sobre los temas de discapacidad, pero no solo eso, sino desde el enfoque desde los derechos humanos. Muchos lo hacen desde la victimización hacia la persona con discapacidad, aun cuando sabemos la importancia de escribir sin discriminar. Por lo general, nos enfocamos en el asistencialismo y no en las capacidades de estas personas en sí. Como lo mencionaba nuestro compañero Carlos, parte de lo que hoy queremos mostrarles son los términos correctos a la hora de escribir. Además de eso, cómo abordar a las personas con discapacidad al momento de hacerles una entrevista y darles ciertas recomendaciones para hacer estos materiales más accesibles y así darle la oportunidad de que esta información llegue a todos los públicos, como está pasando en la situación actual de la pandemia. Muchas veces por desconocimiento incurrimos en errores donde los afectados son las personas con discapacidad. Por ejemplo, en todo este monitoreo de medios pudimos constatar que muchos medios de comunicación, bien es cierto que emiten comunicados, noticias sobre el tema de la pandemia, pero no son accesibles estas comunicaciones. Entonces es muy importante que más medios se sumen a esto para que todas las personas estén incluidas y puedan tomar acción sobre lo que están recibiendo de estos portales web, que son lo que ahorita están, por ejemplo, en Venezuela, posicionados a transmitir estas informaciones. Pero bien, ya para entrar en materia, debemos considerar algunos aspectos que son sumamente importantes. Antes de preocuparnos por utilizar un término correcto, es mejor llamar a la persona por su nombre, en lugar de estar etiquetando. Más adelante vamos a estar viendo una serie de términos que muchos medios han utilizado y son de manera ofensiva y hacia el enfoque de la discriminación. Y es lo que en estos espacios buscamos que se dejen de hacer, que más personas se sumen a la accesibilidad y a la inclusión, y dejando a un lado la etiqueta. Hay que dejar que las personas con discapacidad sean las protagonistas, que ellos sean quienes hablen de su discapacidad. Muchas veces acudimos a terceros y le dejamos a esa persona a un lado, siendo ella la que está allí comunicándose con nosotros. Además de esto, es sumamente importante que eliminemos los detalles que solo abonan al morbo y a la victimización.
Hay que preguntarse si realmente lo que estoy escribiendo tiene alguna utilidad o en qué beneficia a la persona con discapacidad. Por otro lado, eliminemos de nuestra redacción verbos o calificativos como sufrir, soportar, aqueja, para cambiarlos por otros neutros como presenta, manifiesta o simplemente tiene. Más bien, debemos enfocarnos en describir y narrar aquellos planes y proyectos que tienen las personas con discapacidad, no solo el diagnóstico que viven, porque ya eso forma parte de su día a día. Lo pudimos ver en los gráficos mostrados anteriormente. Es importante dar seguimiento a los casos y no quedarnos desde la denuncia, es decir, sino que haya un desenlace, mantener la constancia en eso que se está emitiendo. Bien, ahora hablemos un poco sobre cómo podemos informar correctamente a las personas con discapacidad. Deja esa lámina allí, por favor. Cuando hablamos de información accesible, nos referimos a los medios, mecanismos y todas estas alternativas comunicativas y técnicas que posibilitan el acceso a la comunicación e información de toda esta población que ya he mencionado, y de un modo especial a las personas con limitaciones sensoriales, cognitivas, físicas o también a las personas mayores. Los sistemas de comunicación y de acceso a la información deben configurarse o proyectarse de tal manera que permitan a todos los usuarios emitir y recibir información, independientemente del grado de discapacidad, edad u otra limitación. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora, ¿cómo podemos hacer accesible esta información? Existen una serie de herramientas que gracias a la tecnología nos han proporcionado que las personas cada vez sean más incluidas en la sociedad. Tenemos la audiodescripción, los subtítulos, el método braille, la lengua de señas, la lectura fácil, el sistema dactilológico a través de la palma de la mano. Por ejemplo, la audiodescripción es pensado básicamente en las personas ciegas y consiste en la descripción de películas o contenidos de imagen que se va narrando todo lo que pasa en esa pantalla. En cuanto a los subtítulos, tenemos que se trata de esos títulos de lo que se está hablando de los personajes de un producto audiovisual y que está pensado básicamente para las personas sordas. Es de muy utilidad para esta comunidad. En cuanto al método braille, es un sistema por puntos, como muchos lo sabemos, que utilizan las personas ciegas para leer y escribir. La lengua de señas es un método utilizado por las personas sordas para poder comunicarse. La lectura fácil refiere a textos redactados en un lenguaje resumido y sencillo, para que puedan ser comprendidos por personas con discapacidad cognitiva o discapacidad intelectual. Y por último, como tenemos acá, el sistema dactilológico a través de la palma de la mano es aquel mecanismo utilizado con personas sordociegas que consiste en una serie de códigos que van marcando en la palma de la mano. Nosotros, por ejemplo, en Consorben, cuando publicamos en nuestras redes sociales y en todos los eventos sociales que tenemos, todos los videos y todo el material audiovisual tiene el formato accesible. Es decir, tiene un lenguaje sencillo, siempre contamos con un intérprete de lengua de señas, colocamos el subtítulo en español y además de eso, un locutor en off que va narrando todo lo que el señante o sordo quiere transmitir. De hecho, en Consorben, junto a Funvape, realizamos una guía para la elaboración de materiales accesibles en medios digitales, donde ampliamos toda esta información y se la podemos hacer llegar a través de sus correos electrónicos, así como también hemos realizado otra guía de interacción inclusiva con personas con discapacidad, es decir, cómo podemos dirigirnos a las personas con discapacidad, cómo abordarlas, cómo brindarles ayuda en caso de ser necesario. Sin embargo, aquí les voy a adelantar algunos tips o consejos a la hora de realizar una entrevista. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, vamos a dividirlo en dos bloques, antes de la entrevista y después y durante la entrevista. Antes de la entrevista, debemos preguntar al entrevistado si requiere algo en específico, como es el acceso, por ejemplo, si necesita una silla de ruedas, un lugar tranquilo,
un intérprete de lengua de señas, entre otros elementos. Es decir, todo aquello que pueda ayudar a que fluya la entrevista que vamos a realizar. Por otro lado, es muy importante ser empáticos, sea una persona con discapacidad o sea una persona sin discapacidad. La empatía siempre debe estar presente para que una entrevista pueda darse de la mejor manera. Es importante en este sentido que tomemos también el tiempo suficiente en esta entrevista, ya que algunas personas con discapacidad requieren tiempo adicional para procesar toda la información que se les está emitiendo, comprender lo que se está preguntando y así dar una mejor respuesta. Ahora bien, durante la entrevista, siguiente lámina, por favor. Durante la entrevista es sumamente importante hablar directamente con esa persona y mantener el contacto visual en vez de interactuar directamente con un intérprete de lengua de señas o un acompañante. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando está una persona sorda acompañada de su intérprete, el entrevistador emite o se dirige directamente al intérprete o al acompañante, cuando la persona que está allí siendo el protagonista es el sordo. Por eso debemos darle el protagonismo que esa persona se merece en ese momento, porque es él el que está ahí para recibir la información. Por otro lado, hay que usar las mismas técnicas de entrevista que se hacen normalmente, utilizando un tono tranquilo, relajado, moderado, dependiendo de quién sea el tipo de entrevistador. Porque, ¿qué pasa? Hemos notado en las diferentes actividades que hemos hecho que cuando se ve una entrevista, el entrevistador sube mucho el tono de voz cuando la persona que está allí, el intérprete, está escuchando claramente si lo habla en un tono moderado. Entonces es importante tener esto siempre claro para que pueda agilizarse esa entrevista de la mejor manera. Por otro lado, hay que identificarse con, quiénes somos nosotros, para qué medio trabajamos, quiénes nos acompañan, por ejemplo, si estamos con un community manager, con un camarógrafo, con un fotógrafo, para que esa persona se sienta en confianza. La identificación es clave en todo este proceso. Y por último, hay que escuchar con atención cuando esa persona esté hablando, porque muchas tienen dificultad para hablar y la atención es clave para poder entender y recibir toda la información que se está transmitiendo. Siguiente, por favor. Ahora bien, para segmentarlo un poco, ¿cómo sería una entrevista con una persona con discapacidad? Acá le dejo, tenemos 5 claves importantes. En primer lugar, verifique si esa persona es usuaria de lengua de señas oral o lee los labios. Luego, hable directamente con esa persona, no con el intérprete o acompañante, como lo acabo de mencionar. Recuerde que en estos casos, el intérprete de lengua de señas es un canal de comunicación, pero el que está allí para recibir la información es el sordo. Luego, a veces debemos identificar si la persona lee y escribe. Esto también nos facilita la comunicación entre ambos, porque muchas veces por desconocimiento tomamos acciones o damos ciertas indicaciones que puede hacer que esa persona se sienta incómoda y no en confianza y no pueda generarse de la mejor manera todo el proceso comunicativo. Cerciórese de que a la persona le esté mirando antes de comenzar a hablar, porque muchas veces cuando esa persona no está allí viéndolo fijamente puede que no esté relacionándose, no esté entendiendo lo que se esté transmitiendo o no esté conectado con el inicio de esa transmisión de información. Y por último, es muy clave module correctamente, sin exagerar los labios, ya que muchas personas sordas pueden leer los labios. Como les dije, no es exagerar, no es gritar, simplemente hacerlo como usted lo haría habitualmente, pero adaptado a una persona con necesidades diferentes. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora tenemos acá una entrevista a una persona con discapacidad motora. Siéntese en un lugar donde le permita estar al mismo nivel de esta persona que se encuentra, porque muchas veces puede ser un poco incómodo y la información que se está transmitiendo puede resultar no de la mejor manera. No se mueva, no se traslade de la silla de ruedas, es decir, dándole la vuelta
o moviéndola de un lado a otro, no. O sea, póngase en una postura, una posición que ambos estén cómodos y que de esta manera todo lo que la información y todo lo que usted le quiera preguntar fluya de la mejor manera. Muestre respeto por su anatomía, es decir, evite que la persona se sienta incómoda. Por eso es muy importante, como se mencionó en el punto 1, estar al mismo nivel y así ambos es una manera también de mostrar que ambos están en el mismo nivel, en la misma postura y que ambos están en un espacio donde más allá de las discapacidades están allí por un motivo específico, una información o algo que se quiera realzar en ese momento. Evite separar a la persona de sus ayudas técnicas como sillas, bastones, andaderas, elementos ortopédicos o moverlos del lugar sin previa autorización. Siempre es importante consultar, como les mencioné, sea una persona con discapacidad o sin discapacidad, tener la autorización para hacer algo que esa persona no se espera, porque forma parte también de valores y el respeto que una persona se merece. No utilizar la silla de ruedas para apoyarse. Recuerde que esta acción puede ser vista como invasión de su espacio e incomodar a la persona. O sea, la silla de ruedas es una herramienta que utiliza una persona para hacer una acción específica, es decir, trasladarse, pero no es una mesa, no es una silla, no. Por eso debemos respetar y adaptarnos a las necesidades de otras personas. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ¿cómo sería entonces con una persona con discapacidad visual? Clave en todo, identifíquese y hágale saber que usted está allí. Tóquela por un hombro, diga su nombre y así esa persona sabe que una persona está cerca de ella y que va a preguntarle algo o se va a dirigir a ella para un fin específico. Describe el lugar donde se encuentre, el ambiente y quienes se encuentran presentes. Así como pasa con la persona sorda, que usted le presenta, identifica al fotógrafo, el community, el camarógrafo, con la persona con discapacidad visual es similar, pero en este caso hay que ser un poco más detallista y así la persona se va a sentir en un espacio más cómodo y va a permitir que todo lo que se esté diciendo pueda fluir de la mejor manera. Y al invitarlo a sentar en una silla, apoye el dorso de la mano de la persona ciega sobre el espaldar. Así la persona se orienta mejor. O sea, no es necesario jalarlo por un brazo o no. O sea, esa persona sabe que usted está allí presente. Si le hace falta que usted, quiere guiarla a otro lugar, colóquele el brazo o pídale permiso, siempre con respeto y adaptándose a lo que esa persona necesite en ese momento determinado. Bien, siguiente lámina, por favor. Entrevista con una persona dentro del espectro autista. Ante todo, debemos respetar su espacio personal. Trate de usar palabras directas y claves. Recordemos que las personas con este trastorno son muy literales, algunas, y con instrucciones que puedan incomodarlo y no puedan recibir lo que usted le está emitiendo. Es recomendable preguntarle directamente a la persona cómo se siente. O sea, no se deje llevar por los gestos o por un tono de voz o por otras actitudes que de momento pueden parecerle a usted un poco extrañas. Recuerde que son personas que para ellos es normal tener esas conductas, esa forma de expresarse y no debemos sentirnos atacados por ello. Es importante prestar atención a la persona con trastorno del espectro autista ante los estímulos visuales, auditivos e incluso táctiles. En algunas ocasiones puede presentar incomodidad o alteraciones, por ejemplo, el uso excesivo de colores fluorescentes. Eso para algunas personas es algo un poco llamativo y que puede distraer en ese momento de la entrevista. Estas son algunas de las recomendaciones para que las personas se sientan bien y en confianza, para que la entrevista fluya de la mejor manera. Bien, como les mencioné, esta información se encuentra de manera detallada en la guía de interacción inclusiva que se la podemos facilitar o también pueden encontrarla en nuestros medios sociales. Luego al final se le dará esta información. Siguiente, por favor.
Otras sugerencias importantes. Centrarse en la persona que está entrevistando, no en la discapacidad. 2. Dar la mano al saludar a una persona con discapacidad. Las personas con prótesis o movimientos limitados de la mano, por lo general, se dan la mano. No tengan miedo. Simplemente pregunte y no se limite a hacer algo que usted vea que la otra persona no está cohibido a hacer. Si ofrece ayuda, espera que esa oferta que sea aceptada, o sea, que esa persona le responda y para que pueda dar ese paso o esa acción. Y escuche o pida instrucciones si en el momento se necesita. Una silla de ruedas u otro legado de asistencia forma parte del espacio corporal de la persona. No se apoye, no se cuelgue de la silla, no. Como les mencioné ya, vamos a respetar y vamos a tomar esto como una herramienta de alguien que lo necesita. Siguiente lámina, por favor. Para cerrar un poco y para darle un poco de realidad, aterrizar todo lo que se ha comunicado con anterioridad, hemos notado a través de este monitoreo de medios, que hay algunos medios de comunicaciones que aún siguen utilizando términos incorrectos que, como mencionó mi compañero Carlos Romero, afectan y discriminan a una persona con discapacidad, que tienen los mismos derechos y las mismas capacidades que otra persona, pero adaptados a sí misma. En este caso tenemos un medio que dice: el reto de los discapacitados en Venezuela. Cuando se va la luz tenemos que rodar y rodar. Acá hay una palabra que muchas personas utilizan diariamente, lo hemos escuchado en diferentes actividades, como es el término discapacitados. Siguiente lámina, por favor. Otro del artículo que nos encontramos fue este que dice: muere hombre discapacitado en presunto enfrentamiento con las FAES. Nuevamente incurrimos en el error o incurrieron en el error del término discapacitado. Siguiente lámina, por favor. En este nos indican: capturan a venezolanos sordomudos por sospecha de tráfico de personas en Brasil. Otro término que discrimina y que hace que una persona, o sea, estamos dirigiendo un término a una persona que no sabemos si realmente tiene esa cualidad. Siguiente lámina, por favor. Bien, uno de los términos incorrectos que hemos recolectado, que se repite con mucha fuerza, es discapacitado, sordomudo, mudo, enano, mongólico, tarado, inválido, virolo, gafito, bobito, cieguito, mocho, retrasado, minusválido. Sobre todo en el área de sucesos es cuando se utilizan más estos términos, que lo hemos notado según nuestras investigaciones. Pero nosotros venimos acá para ver lo que no está bien y para decirles a ustedes cómo se debería hacer. Por eso le tenemos la siguiente lámina. ¿Cómo son esos términos correctos? Son muchísimos, acá les tenemos unos que son básicos para iniciar. Lengua de señas, no lenguaje de señas. Persona con discapacidad auditiva, persona sorda, sordo, persona con discapacidad visual, persona ciega, ciego, persona con discapacidad motora, persona con discapacidad cognitiva, persona con discapacidad intelectual, persona con síndrome de Down, persona con trastorno espectro autista, persona con baja talla. Pero sobre todo son personas, por eso vamos a decirlos también por su nombre. Es muy importante esto porque a pesar de que tienen capacidades diferentes, son personas como todos que merecen derechos, merecen la inclusión y merecen ser también protagonistas en muchos medios de comunicación, merecen mostrar grandes logros que han hecho, merecen mostrar historias que inspiren a otras personas, porque acá en Venezuela hay muchas personas con discapacidad, pero no se toman en cuenta. Por eso estamos nosotros como organización representándolas y día a día que se visibilicen sus derechos, porque también tienen derechos y estamos muy felices de que personas como ustedes estén acá en estos espacios para poder recibir toda esta información y que puedan llevarla a su espacio
de desarrollo cotidiano. Muchísimas gracias a todos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Confederación Sordos de Venezuela en Facebook, en Instagram somos Consorben, Twitter Consorben Piso BE, y en cuanto a la Fundación Vanessa Peretti en Instagram y Facebook, y en Twitter somos Funvape, @Funvape. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Morelis. Realmente una información muy valiosa que nos permite, pues, a todas las personas tener cada vez más conocimientos sobre cómo abordar a las personas con discapacidad desde diferentes aspectos, en este caso en el aspecto de la comunicación. Esperemos que haya entre nuestros participantes comunicadores sociales que puedan atender a estas recomendaciones. Quería aprovechar la oportunidad de recordar que en el mes de abril del año pasado, del 2020, cuando apenas iniciábamos el tema de la pandemia o de las medidas de la cuarentena y el distanciamiento social por motivo del coronavirus, hicimos una investigación desde Consorben y Fundación Vanessa Peretti sobre la accesibilidad de la información. Estos datos son también muy importantes, a pesar de que fueron hechos el año pasado, demostraron que cuando se estaba dando inicio a las medidas de aislamiento, de protección, de prevención de la enfermedad, las mismas no fueron publicadas ni difundidas en formatos accesibles. Es decir, que muchas de las personas con discapacidad no pudieron tener acceso o un acceso adecuado a la información o a las medidas. Entonces esto es algo muy importante considerar, no solo por los medios de comunicación social, sino por cualquier organización que tenga alguna información importante que brindar, por ejemplo, medidas sanitarias, el tema del lavado de las manos, que fue algo que a inicios de la pandemia se hicieron muchísimas campañas, pero no todas las campañas fueron accesibles o no fueron accesibles para todas las personas con discapacidad. En ese momento se hizo un monitoreo de medios como del que nos hablaba Carlos, y se pudo constatar que de las publicaciones o de las informaciones oficiales emitidas por el Ministerio de Comunicación e Información de nuestro país, solamente un 36% de esas comunicaciones contaron con un intérprete en lengua de señas venezolana y ninguna de ellas tuvo subtítulos. Es decir, que estábamos ante la presencia de una media accesibilidad o no existía una accesibilidad completa para la información oficial sobre cifras de personas contagiadas, horarios de atención. Luego en nuestro país se ha venido implementando un esquema de flexibilización, hay semanas radicales, semanas flexibles. Esta información tampoco se suministra en formatos accesibles. Entonces creemos que es muy importante considerar, no solo por los medios de comunicación, sino por todas las instituciones responsables de brindar este tipo de información. Quisiera leer un par de preguntas que tenemos por acá. Nos dice un usuario anónimo: ¿los medios de comunicación social cubren adecuadamente las noticias de las situaciones que afectan a las personas con discapacidad? Pareciera que por la pandemia este tipo de noticias han sido invisibilizadas. Luego nos hace un comentario el señor José, dice: hay personas con limitación visual a las que no les agrada el contacto físico, por lo que cuando la panelista indicó en relación a tocarles el hombro, considero que el contacto verbal inicial de forma empática es una muy buena recomendación. Agradecemos el comentario del señor José, porque efectivamente lo primero que comentó Morelis es que a la persona hay que preguntarle cómo desea, de qué forma desea ser abordada. Podemos presentarnos, describir la situación, si es una persona con discapacidad visual, si es una persona sorda o con discapacidad auditiva, verificar si puede leer los labios, si sabe leer y escribir. Lo importante es considerar a la persona, o sea, que su opinión sea importante, porque finalmente es ella la protagonista de la información, si va a ser entrevistada o si va a ser abordada, y no es sobre el cuidador o sobre la persona que le acompaña. Eso es muy importante. No sé si Carlos quisiera agregar algo en relación a la pregunta que nos hace el usuario. Pasa, el usuario no se identifica, dice un usuario anónimo, si el tipo de noticias de las personas con discapacidad han sido invisibilizadas durante la pandemia. Totalmente. Es una buena observación, y creo que, digamos, con los datos que mostramos se puede chequear un poco eso, ¿no? En definitiva,
E incluso a investigaciones que hemos hecho previamente, muchas personas con discapacidad nos habían informado incluso que no había recomendaciones específicas para sus propias condiciones, para sus propias condiciones, sus propias vulnerabilidades, ¿no? Y esto que dices tú, o que pregunta el participante, es fundamental, ¿no? Entender sobre todo que los primeros meses de la pandemia, todo lo que pasaba con las personas con discapacidad estaba básicamente, bueno, desaparecido, ¿no? De hecho, en el monitoreo de medio que hicimos el año pasado, en esos primeros meses de la pandemia, nos costó algo así como 45 días conseguir una noticia que hablara sobre las personas con discapacidad. Se entiende evidentemente la preocupación que había en el país con la llegada de la pandemia. Sin embargo, es también muy notorio que las personas con discapacidad no fueron un colectivo tomado en cuenta a la hora de, bueno, proponer o difundir las medidas de protección, ¿no? Frente a este virus, ¿no? 45 días, recuerdo claramente, fue que se consiguió noticias relacionadas a las personas con discapacidad. Sí, es realmente una realidad que nos afecta, que nos abruma en cuanto a se ha invisibilizado de alguna forma el tema de la discapacidad. Nosotros desde ambas organizaciones seguimos levantando datos, realizando campañas comunicacionales con los datos que hemos obtenido en nuestras investigaciones. Todo esto con el fin de concientizar y sensibilizar a la población, así como a los medios de comunicación social, para que consideren el tema de la discapacidad de la forma adecuada, que bien lo describió Morelis en su participación, con la terminología adecuada, con el abordaje adecuado, sin victimización o sin revictimización, pues ya la persona con discapacidad que a lo mejor está en un hecho noticioso, en una página de sucesos, está siendo víctima de alguna vulneración de sus derechos humanos, pues no es justo que por desconocimiento podamos revictimizarla utilizando un lenguaje no adecuado. Recordarles a todos, nos preguntaban por acá si vamos a tener acceso, o si los participantes van a tener acceso a la grabación de este seminario, tanto este como todos los seminarios del ciclo de seminarios que hablan sobre la situación de los derechos humanos de las personas con discapacidad van a estar a disposición en el canal de YouTube de la Confederación Sordos de Venezuela. De verdad, agradecer a todos por su participación. Nos vamos a despedir en este momento, pero queremos invitarles a que continúen siguiéndonos a través de las redes sociales para que conozcan de nuestra planificación y puedan participar en los siguientes seminarios que tenemos previstos para ustedes. Es para nosotros un honor contar con personas de otros países como México, Paraguay, Honduras, que nos dejan saludos por el chat, porque para nuestro país la situación es realmente complicada, incluso aunque tengamos algunos elementos en común, es un poco más complicada que en otros países, pero nos llena de orgullo, de satisfacción saber que podemos diseminar esta información, llevar esta información a otros países y que conozcan de nuestra realidad. Muchísimas gracias a todos. Quedamos a la orden en las redes sociales que comentó Morelis, @consorben, Fundación Vanessa Peretti en Instagram, para que conozcan más de nuestras actividades y de nuestros próximos seminarios. Que tengan todos feliz tarde.